aprender y ver que es un privilegio. Pero dentro de todo, estamos viviendo un tiempo de mucha expectativa. Y yo creo que a veces la expectativa nos pone una presión indebida. La Biblia dice que cada día trae su propio afán. Y a veces dentro del pueblo cristiano y aún no cristiano, el qué va a pasar nos da demasiada ansiedad. Demasiada ansiedad. Yo hice una asignación, que Juan Carlos me la comentó una vez, sobre un libro del doctor Samuel Pagán, de Apocalipsis. ¿Se recuerda el tema? Sí, claro. Me dijiste, es que el enfoque que trajo el doctor Samuel Pagán en torno al tema de Apocalipsis, que es un libro que eso se lo ha sacado jugo como es, me gustó por el enfoque de la esperanza. Sí. Cuando me dijiste eso, entré, compré el libro, me llegó y lo estoy leyendo. Y me encanta ver el enfoque esperanzador. Así es. Si yo sé que Cristo viene, ¿cuál es entonces mi afán? Exacto. Si yo sé que mi esperanza es Cristo, ¿por qué de temer? Y eso no es insensibilidad. Eso es ser realista en saber de que mi esperanza es Cristo. Así es. Entonces, ese afán que produce todo el tiempo, el qué va a pasar, y ahora las cosas sí se van a poner malas. ¿Cuándo han estado buenas? Exacto. ¿Cuándo podemos decir? Es que hace 40 años atrás no había pecado, o hace 100 años atrás no había pecado. Siempre ha habido. Exacto. Y entendemos que esto es parte de un cumplimiento. Ahora, el tema que quiero traer esta mañana es algo interesante porque lo titulé Cuando arrancar intimida. Porque muchas veces en base a ese afán, a esa preocupación excesiva, no arrancamos. Todo así. No, vamos a dejarlo ahí porque definitivamente la venida de Cristo está cerca. No arrancamos, nos anclamos. Nos anclamos, correcto. Y no, deja eso ahí porque mira cómo los días son malos. Entonces, ese arrancar nos intimida y dice, o postergamos, o no hacemos, o dejamos de soñar, o lo que fuera. ¿Qué proyectos o metas? Tal vez Moraima y Juan. Usted ha tenido, Dios ha puesto en su corazón que cuando viene el pensamiento dice, rayo, ¿qué es esto? Esto me intimida. ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Qué proyecto ha venido tal vez a la mente de Moraima? Ese pensamiento de Dios dice, Señor, ¿tú estás seguro que tú pensaste en Moraima yo para esto? ¿Tú hablas en la actualidad o en algún momento? En algún momento de tu vida, en un proyecto que en el arranque te intimidó. Pues mira, esto mismo de los talleres, no por dar un taller, sino en los foros donde me presentaba, pues me intimidaba. De hecho, hubo unos que cancelé, no me atrevía, me intimidaba el público, no me sentía capaz, me sentía como que no sentía preparada para estar ahí. Y entonces Dios decía, es ahí. Es ahí donde va a estar. Te estoy hablando de grupos de científicos, la nenita que tuvo una niñez. Exacto. O sea, cosas como esas. Porque hay audiencia que intimida. Que intimida el Congreso, que es un lugar tan frío, y lo tengo que decir. O sea, no es lo mismo entrar al Senado aquí que entrar al Congreso de Estados Unidos, los congresistas mirándote. Es un ambiente bien, ¿y esta quién es? ¿Qué nos va a decir? Un ambiente bien frío. Ese día lloré, ese día me paralicé. Wow. Ese día las palabras no me salían y tuve el apoyo de mi hermano frente a mí que me decía, ¿qué te pasa? Arranca. Yo he vivido eso. Es que arrancar intimida muchas veces. Sí, arrancar intimida. Juan, claro ¿has pasado alguna experiencia así? Mira, el proyecto de televisión que ya por lo menos la gente nos está viendo, Así yo es. tuve la licencia del canal en el 2014. 2014, wow. Y la incertidumbre de enfrentar un país con una crisis económica, con los ingresos en vez de subir, bajar, de repente te haces la pregunta, ¿yo realmente quiero hacer esto? O sea, ¿esto va a ser un catapultar a Nueva Vida a un nivel más alto o esto va a ser el cementerio de Nueva Vida? O sea, en la parte humana... Esto es capricho o voluntad de Dios. Claro. Esto es algo que yo quiero o algo que Dios quiere. Exactamente. Todo eso, como cualquiera, lo he vivido y tienes voces que te dicen, pero la televisión es bien costosa, producir para ahí necesitas una cantidad de personal que esa nómina se te va a disparar. Wow. Y 6 años después, porque estamos en el 2021, es que apenas estamos comenzando a dar los pininos del proyecto de televisión, pero lo he vivido. Claro, y es que es natural que arrancar intimide. Totalmente. No es algo pesimista, es que dice, ay, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr esto? Mire, sabe que a mí me gusta
de vez en cuando yo no corro, y hago el énfasis, yo yogueo. Hay una diferencia enorme, ¿verdad, Moraima? Bien enorme. Entre los que corren. Me voy a copiar de ti, voy a yoguear. Vamos a yoguear, exactamente. Voy a correr. ¿Estás corriendo? No, estás yogueando. Mira, Exacto. lleva años diciendo sí, eso. te voy a sonsacar. Comienza a caminar por lo menos. Exacto. Voy a empezar, créeme. Dale, Roy. Ya está. Sí. Públicamente, aquí está, y te vas conmigo. Verán que cumpliré, soy un hombre de palabras. Así es. Entonces yo yogueo por ahí, ¿verdad? De vez en cuando. Entonces, ¿sabes que el área de los corredores le gusta ir a Viejo San Juan? ¿Verdad? Sí. Entonces yo me estaciono una mañana tempranito, allí en el área del Escambrón, y me estaciono y empiezo a hacer mis estiramientos y sus cositas, ¿verdad? Porque uno muchas veces luce como pro. Sí. Aunque no sea un rookie, aunque sea Chacho, si tú me vieras a mí estirando, no, chacho, dice. Dice. Peca González, esta es la que es. Hasta que uno arranca. Yo intimido con esos estiramientos. No, intimida a cualquiera. Pues yo estoy estirándome y veo a esta hermana de iglesia, yo espero que me esté escuchando hoy. Ajá. La cité el domingo. Mi hermana Maribel Picorelli, una hermana de la iglesia, abogada, pero esa sí corre. Ajá. Corre de verdad. Corre maratón de Boston, de Chicago. Okay. Eso es otra liga. Exacto, otra liga. Entonces yo la veo allí estirándose también y ella me ve estirando y dice, ay, qué bien, ¿vas a correr hoy? Sí. Pues mira, ella me dice, a mí me toca hoy la larga. La larga. La larga implica, ay, ¿cuántas millas tienes hoy, Maribel? Son 10 millas. De 10 en adelante. Así de fácil lo digo, así de fácil. ¿Te quieres ir conmigo? Dice, no, a mí me toca hoy la corta. Estoy sincera, Maribel. Sí, tú sigues hacia allá y yo sigo hacia acá. Porque muchas veces el arrancar intimida. Así mismo. Y cuando alguien te dice, vente conmigo a esta aventura de fe, ¿por qué no te montas? Vamos. Y dice, espérate, no era para tanto, espérate, bájale 2 al asunto. Y yo dije a Maribel, no, gracias, yo estoy en la corta hoy. Mentira, o sea, yo no pensé que era la corta. Yo no sabía ni lo que era la corta. Es que la corta mía siempre va a ser la corta, que eso no pasa de ahí. Y si tú te paras cuando puedes más y tiras para atrás. La corta mía se acabó, baja el switch y vámonos para casa. Es que el simple hecho de escuchar 10 millas, 10, oye, mi hermano, ya impresiona. Sí. Sin embargo, cuando tú arrancas, hay un poder tan dentro de ti que tú no sabías. Así es. Y dices, ¿en serio esto era 10 millas? Dame las 13, voy a llegar al medio maratón, claro. Pero cuando ella me dijo eso, fue un choque. Sí. Me intimidó. Dice, yo sé que ella corre, yo sé que el pace de ella o el ritmo que va. Hubieses dejado que la oveja te diera una vela. Exacto. Tal vez por eso mismo. La oveja ganándole al pastor. Exacto. No, eso es seguro. Eso es seguro. Yo tal vez le iba a acompañar media milla. En las otras 9:30, sigue tú sola. Y hace poco me pasó lo mismo. Fui otra vez y esta hermana de Alicia invitó otra muchacha a correr. Y la hermana de Alicia dice, le invité a ella para que te retara. Ay, qué bien. Pues vamos a arrancar. Y arrancamos. Y ve, tú tratas de impresionar al principio, ¿ves? Duro, y tú sigues ahí, y cuando yo hice la curva del Escambrón para subir a Viejo San Juan, la dejé de ver. La dejé de ver. Curva? Y yo dije, ok, ya se acabó no puedo impresionar nada más porque ella va a un ritmo diferente al mío. Y es que muchas veces en la vida arrancar intimida. Para poder superar la intimidación que produce el arrancar, debemos aprender a innovar. Y esa innovación para mí es importante. La innovación significa es hacer cosas nuevas o cosas viejas que yo estaba haciendo, modificarlas. Si esto me está intimidando, ¿a qué me reta entonces? Tal vez a hacer algo nuevo o tal vez a modificar algo que estoy haciendo. En el caso de correr, por ejemplo, si yo me quiero ir con Maribel a 10 millas, yo tengo que modificar cosas que estoy haciendo, pero no voy a renunciar a eso. Tengo que innovar. Todos conocemos al autor Erwin McManus y en su libro El alma artesana habla sobre la idea del diseño y estableció este principio interesante, Fernán. Establece que el éxito de innovar es comenzar con el final en mente. Yo sé que voy a llegar porque ya lo pensé. Entonces, cuando yo arranco las 10 millas, yo voy a llegar a las 10 millas. Ya yo llego con la meta en la mente, con el final en la mente. No voy en el camino diciendo, llegaré. Pero no está pensando en la segunda, en la tercera millas. No hay B, no hay C. La 10. Exacto. No, es la meta. Es la meta. Y me encanta como el enfoque que da, porque es comenzar con el final en mente.
Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Se sale porque no hay visión. Y me encanta eso, porque un hombre o una mujer sin visión siempre retorna al pasado. Siempre. Es un ciclo. Es un ciclo. Si yo no tengo una visión, tarde o temprano voy a comenzar o voy a volver al lugar de origen. Porque estoy perdido. Sí. Me extravié. Y por naturaleza, instinto humano, cuando uno se pierde, busca dónde yo empecé, no dónde voy a terminar. Fíjate, cuando uno se pierde, no sé si ha tenido esa experiencia que no es buena, de perderse, uno dice, ¿dónde fue que yo arranqué? Pero esa no debe ser la finalidad. La finalidad es a dónde quiero llegar. Sí. Me estás haciendo recordar breve la salida de Israel de Egipto. La Biblia dice que estaban de la tierra prometida a 3 días de camino. 3 días. 40 años le metieron al desierto. Wow. Porque no hay visión. Wow. Y si no hay visión, yo me extravío. Y sigo dando ciclos. Yo le llamo eso el ciclo continuo del estancamiento. El ciclo continuo del estancamiento. Como no sé para dónde voy, termino donde comencé. Y vuelvo y arranco, pero como no sé para dónde voy, termino donde comencé. Y el dominio de la mente que hay que tener cuando uno arranca. Nos pasa a los corredores. Cuando tú arrancas, lo más difícil es ese. 90% es mental. Sí, lo más difícil son los primeros 10 minutos. 10, 15 minutos la mente te dice, quítate, no vas a llegar, porque la gente, y ahora hablo en términos generales, incluyo yo, nosotros nos concentramos primero en el problema en lugar de la victoria. Así es. Y entonces, ¿cómo tú vas a ver el problema? Ve la victoria, como tú decías, ve el final, trae el final. Ahora. El final. Sí. Y esa es la bendición de la innovación. Arrancar con el final en la mente. Yo no sé cómo, haré algo nuevo, lo más seguro, modificaré cosas que estoy haciendo, pero la mente está puesta en el final. Así que yo no puedo vivir en el ciclo continuo de estancamiento, porque tu vida no es un estanque. Tu vida es un río de agua viva. Eso. Lo que Dios puso en tu vida, lo que Dios puso en Fernán, en Moraima, en Juan Carlos y en cada persona que me está viendo hoy, no es para que se quede estancada. La Biblia dice en el libro de Juan que de vuestro interior, con nuestra fe puesta en Jesucristo, brotarán ríos y ríos de agua viva. Así que yo no puedo encajonar lo que Dios me dio, decir, de aquí no sale, hasta aquí se quedó. Esto no puede llegar a los confines de la tierra porque me intimida arrancar. Entonces tu vida no es un estanque, tu vida es un río. Así que el virus que mata la innovación es la falta de sueño. Donde no hay sueño, no hay innovación. Walt Disney dijo, if you can dream it, you can do it. Si está aquí, lo puedes hacer. Si lo pensaste, lo puedes hacer. Porque lo más difícil es pensarlo. Claro. ¿Cómo yo puedo pensar esto? Y esa idea. Y bueno, Juan, haciendo el diseño de la televisión. Y esto implicaría tal cosa. Y tengo que tocar la puerta de tal cosa. Y tengo que comprar tantas cámaras. Y tengo que hacer ese ejercicio. No es fácil. No es fácil. Ya el realizarlo es en base a lo que pensaste. Así que si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Y es importante para mí, 3 cosas para terminar. 3 herramientas para superar la intimidación que produce arrancar. Siempre arrancar intimida. Si se siente intimidado por el sueño que Dios puso en su vida, bienvenido al club. Eso es parte de nuestro proceso de vida. Pero ¿qué herramientas yo puedo brindar para superar la intimidación que produce arrancar? Número 1, evalúe constantemente su sistema de pensamiento. Constantemente. ¿Qué cambios necesito hacer? ¿Qué algo nuevo tengo que hacer? ¿Qué tengo que modificar? Usted diría, tal vez ese cambio de pensar me intimida. Yo te puedo entender, porque implica cambios y los cambios no nos gustan muchas veces. En la iglesia digo muchas veces que el cambio no es lo que yo anhelo, es lo que necesito. Yo no anhelo cambiar, pero cuando hago la introspección en mi vida, yo necesito cambiar. Así que esa evaluación del pensamiento, ¿qué yo tengo que modificar? Número 2, constantemente evalúe su forma de trabajar. ¿Cómo hacemos las cosas? La innovación del pensamiento se refleja en la ejecución de mis proyectos. Cuando yo veo los proyectos que estoy haciendo, me encanta cuando fui a Be Happy. Fernanda, ¿cuáles son tus metas y tus proyectos? Te cito y tú me corriges. Un restaurante. ¿El restaurante está hecho? Por ahí va. Pero por ahí va. Porque está aquí. Y tener una cabaña, estilo rústico, en la finca, que la gente pueda quedarse. Pero
esa idea tiene que reflejarse en mi forma de trabajar. El restaurante no va a llegar solo. Tengo que hacer modificaciones, ajustes, y que mis planes o mis pensamientos vayan de acuerdo a mis planes, a mi ejecución. No puede haber una dicotomía entre eso. Yo no puedo decir, el restaurante va, por tanto me estoy preparando para montar una librería. No, pero o librería o restaurante, uno de los dos. Tienen que ir alineados el pensamiento. Me encanta como dice Proverbios 16:3. Dice, pon todo lo que hagas en la mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Me encanta porque hay una diligencia detrás de. Sí. Pon tus planes en la mano del Señor. O sea que yo tengo que sentarme a planificar. Claro. Yo tengo que sentarme a analizar, a trabajar. ¿Para dónde voy? Y eso yo lo traigo delante del Señor. ¿Se realizó todo? Tal vez no. ¿Se lograron los 10 sueños que tenían? Tal vez no. Un gran amigo, el lanzador y cristiano también, hermano en Cristo, Edwin Correa, dice, no se pierde, se aprende. Se aprende. Así que tal vez mis planes no se cumplieron todos, pero aprendí. Y qué bueno que mis pensamientos van de acuerdo a mi estilo de trabajo. Y por último, más importante aún, entender cuál es tu identidad. Algo que distingue a los hijos y las hijas de Dios es que sabemos quiénes somos. Y que no me define lo que yo hago, sino quién yo soy. Quién yo soy. Hay mucha gente que tiene éxito en lo que hace, pero es un fracaso en quién es. En quién es. Así que mi identidad es importante. Y en ocasiones el mayor impedimento para no arrancar es el falso concepto que tengo de mí mismo. ¿Cómo yo puedo hacer? Guardando un nuevo comienzo. ¿Qué es eso? Si mi vida mira dónde vino. ¿Cómo yo puedo decirle a otro un nuevo comienzo si yo vengo de este estilo de vida, de una paternidad así? Y Moray me ha compartido su historia tantas veces. No. Y muchas veces la percepción que tenemos de nosotros mismos te impide arrancar. Yo soy pastor, no soy psicólogo. Pero siempre trato de poner una justa perspectiva el concepto autoestima. Y más bien no es autoestima, es la Diosestima. ¿Qué dice Dios de mí? Porque muchas veces mi auto no es la mejor. Muchas veces yo me paro frente al espejo y yo digo, ¿quién rayo soy yo? ¿Para dónde yo voy? Sí. Pero por encima del concepto que yo pueda tener de mí es el de Dios. El de Dios es importante y mucho más valioso que el mío. No es lo que yo creo, es lo que el Creador dice de mí. Yo termino con esta cita de Isaías 43, verso 1. Me encanta. Dice, así dice Jehová. Tú que me estás viendo, no es lo que tú digas, ni lo que dicen las voces alrededor. Así dice Jehová, creador tuyo y formador tuyo. No temas, yo te redimí, yo te puse un nombre nuevo. Quien crea y forma, Juan. Quien crea y forma, Moraima. Quien crea y forma, Fernán. Quien crea y forma, amada audiencia, tiene el derecho de ponerte el nombre nuevo. Amén. Porque yo no me creé, yo no me formé. Alguien me creó y alguien me formó. Y ese es nuestro Dios, nuestro creador. Y Él tiene el derecho de ponerte un nombre nuevo. Tú no eres lo que hiciste, tampoco lo que te hicieron. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y tal vez en tu vida hay un testimonio que con el nombre que Dios puso nuevo en ti, vas a cortar la cinta de ese nuevo proyecto, de esa nueva empresa, con una historia diferente. No es lo mismo la cafetería de Pancho, con una historia transformada por el poder de Jesucristo, que la cafetería de Pancho que no sabe ni para dónde va. Es que el café sabe diferente. El sándwich sabe diferente, porque hay una formación de la identidad tan brutal detrás de, tan espectacular, que me hace hacer las cosas diferentes. Amada familia que te me está escuchando, hay un creador tuyo y un formador tuyo. Deja que Él te ponga el nombre nuevo. Y en este inicio de año, que podamos decir, salvemos Puerto Rico. Aleluya. Qué lindo. Lindo. Tremendo. Bien útil. Amén. Lo importante es avanzar, atreverse, lanzarte. De lo demás, Dios se encarga. Intimida arrancar, sí. Sí, claro. Pero vamos para adelante en el nombre del Señor. Yes. Vamos para adelante. ¿Cómo la gente te consigue? Claro que sí. Mire, puede ir a nuestras redes sociales, en Instagram como Pastores Roy, en Facebook como Luis y Cintia Roy. Y nuestra agenda ya está abierta y gracias a la gente que han hecho el acercamiento de poder estar en su iglesia, puede escribir Agenda Pastores Roy, ROIG, @gmail.com. Y recuerde, con una familia a la vez, transformaremos la isla del Cordero. Yes. Gracias, Bendiciones. Pastor Roy. Bendiciones. Lindo fin de semana. Amén.